Ya estamos aquí, buenas noches, vamos con las cosas más importantes que han pasado este viernes 1 de marzo y que igual quieren saber. Por ejemplo, la Fundación Jesús Pereda rechaza la declaración BIC de la pirámide de los italianos. Este organismo de comisiones obreras cree que esta distinción constituye una nueva burla contra la democracia y la memoria y critican la rapidez con la que se ha gestionado el proceso. Sepa que la Junta de Castilla y León ya ha firmado el contrato con las adjudicatarias de las obras del nuevo centro de salud del Silo. Se trata de una UTE formada por dos empresas, una de Valladolid y otra de Cantabria. Se espera que los trabajos se reanuden en un mes aproximadamente y concluyan en un año. Urbaser, la empresa que se dedica a la recogida de basuras y limpieza viaria en Burgos, ya ha renovado los 119 vehículos de su flota. Hoy ha presentado varios de ellos. Aún así, el expediente abierto por el consistorio debido al retraso en la incorporación de algunos de ellos continúa su curso con el estudio de las alegaciones pertinentes presentadas. En el momento en que se detecta que puede haber cualquier incumplimiento de acuerdo con el pliego, nosotros tenemos la obligación política, el equipo de gobierno, de efectivamente eso ponerlo sobre la mesa. Y hoy analizan la actualidad para todos ustedes. Salvador de Foronda, ¿cómo estamos? Bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Ignacio Camarero, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Salvador, vaya semanita en lo político con el caso Koldo. ¿Cómo han estado tanto el Congreso como el Senado esta semana? Está que echa humo esto. Sí, nunca mejor dicho. Sí, porque claro, eso de irse en un Peugeot dándose vueltas, cuatro amigos como los Corleone, ¿no? Y a lo típico italiano, ¿no? Entre Ábalos, Cerdán, Sánchez y Koldo, pues salen estas cosas, ¿no? Es un problema que además es preocupante, ¿eh? De cara al futuro es muy preocupante. Es decir, que todavía no ha salido en una cuarta parte de lo que va a salir. No ha salido en una cuarta parte. Yo creo que irán saliendo, saldrán audios, seguramente saldrán vídeos. Aquí va a salir de todo. Que, por cierto, de todo nos estamos enterando, como casi siempre, por la prensa, vosotros incluidos, los políticos. Por supuesto. Es decir, a mí me llama la atención y además, mira, es una de las cuestiones que yo he expuesto en varios foros. Es decir, que hoy un empresario que crea riqueza, trabaja, es sometido por la agencia tributaria a una serie de impuestos y un señor y una empresa que pasa de un 2019 a una cifra de negocio, es decir, un beneficio de 2.000 euros, pasa al 2020 a 250 millones, en este país no se entera nadie. Y si tú resulta que defraudas a Hacienda a 50 euros, enseguida te lo reclaman. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? A mí me da la risa, es decir, te vas a los impuestos de sociedades, te resulta que haces un 347 de operaciones con más de 3.000 euros, nadie se entera, un señor se compra 7 pisos, se compra un Ferrari, nadie se entera, y resulta que el propio empresario que ha arriesgado, que ha ganado dinero, sí que es verdad que ha ganado dinero, pero ha arriesgado, ha invertido, ha dado empleo. Resulta que ese le ponemos además el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y además le grabamos con un impuesto nuevo de grandes patrimonios, ¿no? Y estos no pagan, ni hacen declaración de la renta, como decía, ¿no? Y no hacen desde el año 2019, el señor Koldo no hace declaraciones de la renta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, es decir, ya no es solo lo que ha sucedido, sino que no funciona el Ministerio de Economía y Hacienda. Es decir, la señora Montero nos viene a dar, como viene muchas veces al Senado, da muchas palmas, habla muy políticamente, pero céntrese, como yo la voy a decir el día 7, que tengo la Comisión de Hacienda, estoy de portavoz, le voy a decir, señora, céntrese en el tema técnico, aquí no pagan. ¿Qué papel crees que ha jugado el exministro Ábalos en todo este asunto? Yo creo sabemos, aparte de la responsabilidad política, ¿se va a ir más allá? Sí, yo creo que el ministro Ábalos, pues yo creo que está ahí jugando sus cartas. Es una persona que económicamente necesita vivir de la política, tiene una cuestión familiar que no viene a cuento aquí, pero sí que necesita vivir y va a aguantar todo lo que haya que aguantar. A mí me da un poco la risa, un poco de chascarrillo, ¿no? Porque veo a Koldo tan grandón y al otro, y parecen en los dibujos animados, me acuerdo, ¿no? Como el oso Yogi y su amigo Bubú, ¿no? De ahí van los dos juntitos a todas partes, pegando mordidas en todos los contratos. Y bueno, no nos olvidemos de la señora Armengol, que ahora dice que la corrupción le da asco, ¿no? Pero no le dio asco cuando apareció todo el tema de corrupción de menores, ¿no? En Baleares, cuando estaba de presidenta, ¿no? Es decir, ¿cuál es el denominador común de todo lo que está pasando? Fíjate, ¿no? Que yo pensé inicialmente que iba a ser un poco cabeza de turco Ábalos y que no estaba tan implicado, pero a mí la filtración de la comida el mes pasado con el susodicho,
con Koldo, ya me hizo cambiar un poco de opinión. Yo no sé, como el tema es que todos lo han hecho, este ha sido como el que ha abierto la puerta, el otro ha sido el embajador, el que ha pegado la mordida, y luego yo no sé cómo ha sido el reparto de los dineros, pero bueno, ya vemos que en el reparto de los dineros hasta el Koldo ha metido a una hija suya de meses o de 2 años que le ha comprado un piso, ¿no? Entonces resulta que, bueno, es otra de las cuestiones que la agencia tributaria tampoco se entera, porque para eso hay que hacer una donación. Para hacer una donación tienes que ir al notario y tienes que decir de dónde procede el procedimiento, de dónde procede ese dinero, ¿no? Entonces resulta que en el sistema fiscal, el sistema tributario, solo caemos los españoles. Parece ser que aquellos que nos llaman fachas o que somos de la fachocera, ¿no? No sé, tengo esa impresión, de verdad, tengo esa impresión. Nacho, a esta película le podíamos poner nombre, es La venganza de Ayuso, porque todo viene de ahí. Si no hubiera sido acusada de hacer lo propio a través de su hermano, algo que la Fiscalía ha desestimado ya en 2 ocasiones, no estaríamos hablando de esto. Pues no sé si será o no será la venganza de Ayuso, pero sí que sé que es tremendo, ¿no? Me gustó mucho cómo inició Feijóo el debate diciéndole a Sánchez, sin rodeos, lo sabía y lo tapó. Pero es que tan grave es si lo saben como si no lo saben, ¿no? Porque tampoco me sirve un político que lo sabe y lo tapa, como un político que no sabe que se está sentando con un señor que es un golfo. Entonces, lo mires por donde lo mires, yo creo que es una situación extremadamente grave, ¿no? Y luego además que está sacando, yo creo que situaciones muy extrañas, ¿no? de mesianismo político. Escuchas a Esther Peña cómo trata de defender lo indefendible y claro, realmente dices, bueno, vamos a ver, yo no tengo ninguna duda sobre la honestidad de Esther Peña, pero cuando una persona honesta empieza a defender lo que está pasando, pues yo creo que tenemos un principio de descomposición que es muy difícil de revertir. Yo fíjate, Rafa, que además en una de las tertulias aquí por la noche, ¿no? que además me encanta venir contigo, ¿no? Aquí con el tertuliano que tengamos. El placer es mutuo. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que quien le va a echar no va a ser la política, porque se va a agarrar a lo que sea Sánchez, es decir, va a ser su propio partido. Porque yo quiero pensar, de verdad, quiero pensar que en el Partido Socialista hay gente tan digna como yo. Es decir, tan responsable y en un momento determinado que diga, hasta aquí hemos llegado. Porque también en ese Partido Socialista hay gente que es empresario, que paga, hay gente que paga y que como persona física y como persona jurídica, y hay autónomos. Y llegará un momento que dirá, esto no puede ser. Y yo quiero pensar que existe esa gente, porque si no existe esa gente, joder, pues yo no sé qué es la política en este país, ¿no? Yo también lo quiero pensar, pero no sé si lo pienso, porque 8 millones de respaldo a una trayectoria política como la que venía del Partido Socialista, pues es de preocupar. Cada día que nos montamos un ascensor con 4, 2 de nuestros compañeros de viaje han votado al Partido Socialista, ¿no? Entonces, a mí me cuesta pensar. Evidentemente no todo el Partido Socialista va a estar formado por gente que admita esto, pero si un partido pierde la posibilidad o la capacidad de que sus buenos ganen a los malos, y creo que estamos en eso, muy cerca de eso, pues realmente tenemos un problema, porque claro, el Partido Socialista, por supuesto que hay mucha gente, pero está claro, pues lo que acabamos de citar de Esther Peña, ¿no? Está claro que hay gente que yo no tengo ninguna duda de su honestidad, pero entra en una espiral en la que es imposible. ¿Y nos parece triste que se está volviendo de nuevo a utilizar en demasía y tú más? Es que los argumentos que estamos recibiendo son todos de y tú más. Hombre, el y tú más es una defensa cuando ya no sabes qué decir, claro. Pero bueno, hemos entrado en eso, ¿no? Como 2 niños en el colegio, como una discusión de pareja, ¿no? Y tú más, bueno, es algo tremendo, pero es algo muy difícil de cortar. El y tú más lo tiene que cortar uno mismo desde la responsabilidad de decir, oye, no puedo seguir viviendo del y tú más, no puedo seguir haciendo el caldo gordo o el coldo gordo a mi partido. Sí, es que la verdad es que te das cuenta, no te pones una visión, ¿no? La vida pública también es complicada, ¿no? Complicada en la forma de gestión, ¿no? Y te das cuenta que un señor que está de portero
en un prostíbulo, burdel, como lo quieras llamar, y resulta que pasa a negociar, a llevar todos los contratos, y además de llevar todos los contratos, Rafa, es un señor que pasa a ser consejero de Renfe, a tener un sueldo como consejero de Renfe, y al final resulta que sale el Óscar Puente y dice, oiga, que es que no funcionan las cabinas, es que aquí no hay, es que se han llevado hasta las catenarias, es que no hay y te viene a decir, no, ustedes ahora es que resulta que no hay tren directo porque cuesta esto, entonces luego ves esta salida de dinero y dice, pero ¿qué me viene a contar usted? Y sobre todo el momento en el que se produjo. Sí, pero ayer el ministro Puente decía una cosa tremenda, ¿no? Decía, bueno, voy a iniciar una auditoría, pero bueno, no tanto por ver cómo están los contratos, que seguramente los contratos estarán mal, pero vamos a ver, ¿cómo puedes admitir eso, no? O sea, ¿cómo puedes ya directamente justificar o disculpar que la administración incumpla con sus contratos? Bueno, pues estamos viviendo ese momento, ¿no? La ministra Montero, cuando se insinuaba que la mujer de Pedro Sánchez podía o no, que no lo sé, haber tenido contactos con esta trama, decía que es eso de que se critique a la mujer del presidente, eso no se puede permitir. Bueno, estamos en democracia, por supuesto que consiste en que la mujer del presidente sea y debe ser ejemplar, y que si no lo es, que no digo que no lo sea porque no tengo ni idea, pero esa especie de defensa mesiánica que está haciendo todo el PSOE, o el propio Bolaños hoy cuando explicaba, bueno, que el Tribunal Supremo no ha dicho, pero que sí que ha dicho que no es terrorismo, que sí que es terrorismo. Vamos a ver, ¿dónde está la decencia? ¿Dónde está, ya que está Salvador, que es senador, joder, la persona pues tiene que ser fiel a los suyos, pero antes tendrá que ser persona, y en un momento dado tendrá que decir, oye, pues no puedo seguir aguantando el echarme a las espaldas todo en nombre de mi partido, todo, absolutamente todo. Además se dice que no puedes criticar a la mujer del presidente de gobierno, cuando aquí, no nos olvidemos, se ha criticado al rey. Se ha criticado al rey por sus actuaciones, y el rey está fuera porque el Partido Socialista lo ha pedido. Y entonces resulta que ahora la mujer de Sánchez no podemos hablar con ella ni podemos pedir explicaciones. Podemos dudar de su honestidad. No podemos dudar. La figura del intermediario ha existido toda la vida, lo que pasa es que la estamos conociendo todos, se está poniendo de manifiesto por diferentes casos, no solamente este. La función del intermediario es contactar con la mujer de Pedro Sánchez a través de otra persona para proponerle un negocio, o sea, que está ahí todo bien. En este caso se ha publicado, no lo sabemos, que no llegó a ningún puerto esa reunión o esas reuniones, ¿no? O sea, que tampoco es un delito, quiero decir. El hecho no es que la operación llegue o no llegue a buen puerto, ¿no? El hecho es que abran las puertas para que estas personas, bueno, tengan unos conocimientos y unas amistades que hoy presentan unos negocios, posiblemente no sean viables, pero posiblemente vengan por ese conocimiento con esas personas otros a futuro, otros negocios que sean viables. El hecho es que, como decía una persona, no voy a decir el nombre, que me decía, siempre tienes que hacer en la vida política aquello que puedas contar luego en una comisión. Aquello que no puedas contar en una comisión, no lo hagas nunca. Y esto es un motivo de esos. Pues vamos a continuar con otro asunto, también polémico, porque la Fundación Jesús Pereda rechaza la declaración de bien de interés cultural de la pirámide de los italianos. Este organismo de comisiones obreras cree que esta distinción constituye, han dicho, una nueva burla contra la democracia y la memoria, y critican la rapidez con la que se ha gestionado el proceso. En este asunto, fíjense, hay varias polémicas. Una, lo que les acabamos de contar, que había otras peticiones anteriores para ser BIC, y otra es, según la Fundación, que se ensalza la barbarie ejercida durante la Guerra Civil por tropas fascistas italianas que apoyaron al régimen golpista del dictador Franco. Y ayer, bueno, pues hizo el acto oficial, ¿no?, como están viendo en ese punto. Por cierto, que a raíz de este hecho ya todo el mundo conoce la pirámide de los italianos, que pasaba muy desapercibida para el común de los mortales, Nacho. Bueno, usan el mismo argumento que emplearon los talibanes para dinamitar los budas, ¿no? Bueno, pues yo creo que el patrimonio no debe de tener matices ideológicos. Hay bienes patrimoniales que pertenecen a la historia con sus luces y con sus sombras. Nadie duda de que las pirámides egipcias
dejaron la sangre de muchos esclavos y ¿qué hay que hacer con eso? ¿Dinamitarlas también? Bueno, yo creo que es un sinsentido, pero sobre todo es ideología comunista pura, ¿no? Y bueno, pues todos sabemos lo que es el comunismo, dónde acabó, dónde está en Sudamérica y dónde quiere estar en España ahora. Vemos más reacciones y las comentamos. Y lo que vamos a hacer es revisar dicho expediente, comprobar que ese expediente no es contrario a la Ley de Memoria Democrática, ya que nosotros habíamos pedido el respeto, por supuesto, a esa construcción, pero sí el cumplimiento íntegro, ¿no?, de esa construcción en lo que se refiere a la Ley de Memoria Democrática y su reasignación, que es lo que hacemos con este tipo de declaraciones. Es lo que decía el delegado del Gobierno en Castilla y León, Salvador. A mí no me gusta que supriman la historia, ¿no? Y quiero decirte que yo quiero conocer la historia y quiero ser yo el que tenga que suprimir ciertas cosas de la historia que no me gusten, pero que no sea la vida política quien lo haga, ¿no? Tú te vas a Alemania y Alemania tiene las prisiones de Auschwitz, siguen estando allí para reconocimiento de todo el mundo de lo que se hizo y se hizo mal, pero siguen estando allí, ¿no? Si tiene que estar esto como un BIC, pues que esté allí y que cada uno lo considere como lo tenga que considerar, del lado que quiera, pero no quitemos la historia. La historia no le pertenece a la vida política, la historia nos pertenece a los españoles, a los que estamos viviendo ahora y los que van a vivir en el futuro, y son ellos los que tienen que decidir si me gusta o no me gusta, pero no el quitarlo. Es decir, tiene que permanecer como tiene que permanecer lo que fue el 36 para que no vuelva a pasar, como tiene que permanecer lo que ha sido la ETA para que no vuelva a pasar, y todo el entorno. Es decir, nos dedicamos a quitar historia y al final nuestra historia parece ser que pega un salto de los Reyes Católicos hasta ahora. Eso no se puede entender. Nacho, no sé si sabrás tú qué requisitos se precisan para que te concedas el bien de interés cultural y lo podemos comparar con esto, no, a ver si lo cumple. No sé los requisitos exactos, sé que se abre un expediente a partir de la datación patrimonial de los bienes y a partir de ahí se concede o no se concede. Bueno, pues supongo que todo esto al final tiene que pasar por una comisión que apruebe o desapruebe esa solicitud, pero yo creo que ha dicho Salvador una cosa muy interesante. Igual hay que inventar el término MIC, ¿no? Que no todo sea bien de interés cultural, que también hay males de interés cultural como Auschwitz. Pues bueno, pues será un mal de interés cultural, pero es que tiene interés cultural. Nacho, estás especialmente ingenioso esta noche. No, es cierto, ¿no? Entre el caldo coldo y el Big has agotado. No, pero es que es cierto, Auschwitz pues será un MIC, pero tiene que seguir existiendo, ¿no? Bueno, pues el incendio de hace 8 días en Valencia ha puesto en jaque a expertos en estructuras resistentes al fuego. Hay quien aboga por prohibir los materiales que presumiblemente aceleraron el fuego porque los ensayos en laboratorio no se corresponden con su comportamiento en la fachada, es decir, que algo evidentemente ha fallado que no se había comprobado previamente. ¿Qué te parece esta teoría de algunos de los expertos? Bueno, primero decir que hoy en día no sería legal con la normativa de incendios la fachada que se hizo en Valencia. Pero también a continuación entender que bueno, hace 7 años pasó exactamente lo mismo en Londres por un caso prácticamente copiado de lo que pasó en Valencia. Y es cierto que ahora tenemos unos edificios que se han solucionado en un momento del tiempo que pues son una tea, ¿no? y que se están usando cada día, ¿no? Decía un perito en Valencia, no, es que esos materiales ya no se usan, como que no, si yo vivo en una casa forrada de poliuretano la estoy usando cada día, ¿no? Entonces, ¿qué más les da a los vecinos de Valencia si cumplía o no cumplía en su día la normativa? Lo cierto es que yo creo que habría que inspeccionar esos edificios y explicar lo que ha pasado en Valencia. En Valencia todo ha procedido, parece ser, que de un toldo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, una fachada puede estar bien construida, pero también mal usada, ¿no? En el momento que yo tengo una terraza y le hago un agujero para pasar un cable, para poner un toldo, o una televisión, o una luz, que lo hacemos todos o muchos en nuestras viviendas, pues estamos alterando esas condiciones supuestas de comportamiento al fuego de esa fachada, porque estás
provocando que pueda existir una chispa interior que no estaba prevista. Sí. Todo esto es complicado, pero yo creo que normativamente se ha solucionado ya. Ningún edificio que se haga ahora va a tener ningún problema de esos, pero que sí que se debían inspeccionar esos edificios y poner soluciones, porque realmente es dramático que en media hora, casi 3/4, se propagase a 200, 180 viviendas, lo que empezó en un cuarto piso. Quiero decir que la incapacidad de actuar contra ese inicio del fuego es manifiesta, ¿no? Es decir, es que te da igual llamar a los bomberos, porque cuando vengan ya se ha quemado todo, ¿no? Es decir, casi no los llames, que se ahorran el viaje. Y ese es el gran problema, ¿no?, de estos edificios, que son TEAs. Y las personas que son conscientes de que sus casas están hechas con ese tipo de materiales que no cumplir la normativa, ¿qué tienen que hacer? Sabemos que los bomberos hacen revisiones periódicas, por ejemplo en Burgos, ¿no? Pero claro, es una tranquilidad añadida. No son viviendas ilegales, simplemente se hicieron en su día desde la legalidad y hoy en día no se podrían hacer, pero la ley no ha establecido que exista una revisión, que yo creo que debía existir. En Londres, el otro día leía que casi se tomaron acciones en 600, 700 construcciones parecidas a las del incidente de la Torre. Yo creo que ese trabajo se debe hacer, porque no es cierto que todas las leyes tengan que ser retroactivas en urbanismo, porque sería imposible, pero sí que es verdad que ante casos tan graves como este, pues a ver, sirva la broma por lo menos para relajar un poco el debate. Veíamos no hace tanto la sardina de Cristino arder en carnavales. Bueno, pues era de poliuretano. Entonces, ardió tan rápido como ardió la Torre de Valencia. Eso es lo que pasa. También decir que la mayoría de los aislantes térmicos son altamente inflamables, que hay algunos que no, la fibra de vidrio, la lana de roca, pero que todavía la gran mayoría de los aislantes son inflamables y, bueno, tienen sus virtudes, si bien tratados y bien envueltos, como un forro polar. Los forros polares por dentro son inflamables. Sí. Bueno, claro, si el problema es cuando se alteran esas circunstancias, ¿no? Salvador. Yo no tengo nada que decir a lo que dice un doctor arquitecto. Clase magistral, pero sí que es verdad que el incendio se puede dar en cualquier vivienda, ¿no? Quizá, por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, que dentro de las normativas de la vivienda se tuviese algo de incendios y sobre todo de lo que es de humos y de gas. Y que eso fuese obligatorio, porque hay otros países que lo tienen obligatorio y además te lo piden las compañías de seguro. Entonces no hubiese pasado, como ha pasado en estos momentos, que un portero tiene que pasar por todas las viviendas, que hubiese un sistema que fuese obligatorio, y luego sobre todo el sistema de agua para un incendio de estas características. Pero al ser fuera el incendio, ¿de qué habría servido todas esas medidas de seguridad? Bueno, se dieron unas condiciones también extraordinarias, que fue el viento, y el viento en esas condiciones hizo un poco de chimenea en los paneles que separaban. Claro, pero el viento el fuego fue fuera, pero entró enseguida adentro, ¿no? Yo lo primero que miré es a ver qué pasa, porque el poliuretano arde muy rápido, pero también se apaga muy rápido. Entonces, si realmente hubiese estado mejor sellado ese interior, es posible que ese fuego se hubiese podido quedar fuera, pero claro, enseguida entró. ¿Por dónde? Pues por las persianas, por las ventanas, y entonces fue imparable. La normativa no funciona mal, la normativa, en eso hay que tranquilizar a las personas. También hay que animar a que se haga un uso responsable de las viviendas. Estamos demasiado acostumbrados a alterar las condiciones de nuestras viviendas, y luego yo creo que sí que hay que iniciar un procedimiento de inspección de esos edificios que se han hecho en un periodo bastante acotado, ¿no? Porque el aislamiento exterior con poliuretanos y espumas es relativamente reciente. Bien, pues tengo un minutillo, Salvador, para que nos expliques por fin, que íbamos acumulándolo desde hace 2 semanas, el hecho de que hace unos días presentabais en el Senado la ley antiocupación que ha salido adelante esta semana, hace 2 semanas, y dabais un dato que hay gente que ha cuestionado, a raíz de la rueda de prensa que disteis en Burgos. Ese dato era: se registra en Burgos una ocupación por semana. Sí, bueno, es un dato global. Aquí estaba Octavio Granado ese día y dijo que negaba la mayor.
bueno, ya sabes que todo es admisible, ¿no? Pero sí que es una cuestión que es verdad. Hay cuestiones que se intenta la ocupación en un espacio de tiempo corto. Esa ocupación en un espacio corto de tiempo, si tú avisas, pones la demanda, resulta que en menos de 24 horas la policía les puede echar. Entonces eso sí que se toma como ocupación, ¿no? Aquella también se toma como ocupación, aquella cuando pasan lo que son las 24 horas, ¿no? Entonces ahí está la cuestión estadística, ¿no?, para tener en cuenta. Pero sí que es verdad que nosotros, las cuestiones que aprobamos en el Senado, la proposición de ley que ha ido al Congreso, está así que se desaloje en 24 horas, el desalojo en 24 horas de una vivienda que ha sido ocupada. ¿Confíáis que va a tener luz verde en el Congreso? Nosotros confiamos que sí, porque creo que, es decir, en esos momentos, por ejemplo, los únicos que votaron en contra fue el Partido Socialista, pero el resto de los partidos, como Junts y tal, es decir, unos se abstuvieron y otros votaron, yo creo que se abstuvieron y otros votaron a favor, con lo cual eso llevado lo que es al Congreso sí que sale. También es verdad que esta gente está pagando, los que tienen las viviendas ocupadas, el IBI, y está pagando también el impuesto de patrimonio, aquellos que lo tienen que recaer en patrimonio, ¿no? Entonces viene también como consecuencia de esa ley lo que es la devolución de ese IBI y ese impuesto de patrimonio por el tiempo de ocupación. Pues tenemos que marcharnos ya, Salvador. Creo que, yo digo, se llega tarde porque es de lógica que una persona que entra a ocupar una casa que no es suya, 24 horas tiene que estar fuera, es que automáticamente. Solo voy a decir una cosa, es de lógica. Rafa, en esta España es más fácil echar un ocupa que echar al rey. Bueno, pues ha sido un placer como siempre, Nacho Camarero. Muchísimas gracias, que descanses. Salvador de Foronda, lo mismo, a seguir adelante. Hablaremos de la comisión de investigación que se está preparando por el caso Koldo. Hablaremos. Y ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera este fin de semana en cuanto al tiempo? Pues tenemos por delante dos borrascas, no una ni dos, que nos van a traer tiempo invernal como hace mucho que no teníamos. Lluvias, vientos fuertes, tormentas y granizadas y nevadas en cotas pues más o menos bajas. Esas van a ser las tónicas de estos 2 días. Descansen, a pesar de ello, nos vemos el lunes. Adiós.